Sí, ¿verdad? A ver cuántos estuvieron en el balneario. Que Dios los perdone, ¿verdad? Digo, dicen los que no fueron, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y ustedes creen que nadie decía, ay, ya es bien tarde? Ya es mucho tiempo en el agua. Y ahora, ¿otro culto? Los quiere, hermanos. Estábamos en la alberca y literalmente me metí a jugar con los jóvenes, y lo voy a decir como es, literalmente ellos jugaron conmigo. Estábamos ahí y como anhelaba los tiempos cuando yo ganaba. Bueno, las niñas me estaban bailando, si no pregúntenle a Andrea. No, qué cosa, para vergüenza ajena, en serio. Fue un bonito tiempo, lo disfrutamos. Fue un bonito tiempo. Fue un tiempo para disfrutar, para jugar, para pasar tiempo divertido, para roncar como locomotora en su vida, ¿verdad, Emilio? Sí. Para platicar, ¿verdad, señoras? Las que tienen problemas, que el agua, que el complejo de Greville, que se reproduce, hay un pacto de no agresión entre ellas y el agua. Fue un buen tiempo para jugar y divertirnos. La pregunta es la siguiente, obviamente lo estoy usando para ilustrar. ¿Cómo se sentirían si llegara hoy a predicar con esto? Mis gogles puestos y mis, ¿cómo se llaman estas? Aletas. Aletas. O mejor aún, Dios solo sabe si quepo aquí. Y que llegara y les dijera, hermanos, hoy es el tiempo. ¿Qué me contestarías? Si me vieras con esto en donde alguna vez estuvo la cintura. ¿Qué pensarías? ¿Combina con el traje? Bueno, otro color tal vez, ¿no? Pero... si fuera yo caminando me costaría trabajo con las aletas. Para caminar aquí me costaría trabajo. Y fíjense qué curioso, aún hoy, si yo estuviera en una alberca con una llantita de estas puesto adentro, ¿cómo me vería? Sí. Raro es pariente de chistoso. ¿Verdad que sí? Me vería raro, por no decir gracioso, con esta donde alguna vez estuvo la cintura. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque las cosas tienen su propósito y tienen su tiempo. Cuando las cosas se colocan fuera de otros contextos, suelen ser poco prácticas, estorbosas o hasta ridículas. Y así creo que es la vida cristiana. Tenemos que entender cada uno de nosotros estos dos conceptos importantes. Y hoy es un buen día para reflexionar acerca del propósito y el tiempo de nuestra vida. Y vamos a reflexionarlo a través de un estudio biográfico. Pocas veces podemos hacer esto en la iglesia porque siempre estamos sujetos al programa de EBCI, pero hoy que tenemos la oportunidad de ver otro texto, quiero que aprovechemos la oportunidad para hablar de un personaje. Él se llama Juan el Bautista. Así que vamos a hablar rápidamente de quién es Juan el Bautista, y a la luz de la vida de Juan el Bautista vamos a tratar de entender los propósitos y los tiempos de la vida. ¿Listos? Vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, verso 5. Dice así: hubo en los días de Herodes, el rey de Judea,
un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow. Si vemos las credenciales, es impresionante la declaración que Dios hace de ellos. Solo un pequeño detalle: ellos eran grandes de edad y ella era estéril. Y parece que a Dios le gusta complicarse la vida con la gente, ¿verdad? De otra manera, no sé por qué está usted y yo aquí en la iglesia, ¿no? Digo, si no entendiéramos cómo a Dios le gusta complicarse la vida, nos hubiera dejado a nosotros en el mundo y se hubiera traído a otros, ¿no? Menos complicados que nosotros. Pero esta es la situación. Verso 13, por favor. Vayan conmigo ahí el verso 13. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! ¿A poco no te gustaría esa credencial antes de nacer? Llamado Juan, ¿verdad que sí, Juan? Que produciría gran gozo, sería grande delante de Dios, no bebería vino ni sidra, sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Su predicación haría que muchos se convirtieran al Señor y tendrá el espíritu y el poder de Elías. Es para decir, no inventes. Y a lo mejor dice mamá cuervo, no sé si han escuchado este dicho: mis cuervos son los más negritos. ¿Han escuchado este dicho? Y tiene que ver con el hecho de que uno ve chulos a sus hijos siempre. Sí, entonces por eso dice la mamá cuervo: mis cuervos son los más bonitos. ¿Verdad? No, ¿cierto? Siempre vemos a nuestros hijos bonitos, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Juan el Bautista, 700 años antes, se había profetizado acerca de él. Y no su mamá, no su papá. Y en Isaías 40 y en Malaquías capítulo 3 y en el capítulo 4 se anuncia proféticamente el ministerio de Juan el Bautista. Podemos decir que esto es la antinovela, porque aunque todo pintaba de maravilla, su final fue todo lo contrario. Es un hombre que duró pocos años, vivió alrededor de 30 años, y su desenlace fue trágico. Así que este es el inicio del hombre. Veamos su ministerio. Su ministerio. Mateo capítulo 3, por favor. Mateo capítulo 3. Verso 4. Mateo 3, 4. Y dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Si comparamos la vestimenta de Juan en referencia a los sacerdotes, veríamos que su vestimenta jamás fue ostentosa. Si yo lo encontrara a una persona en esas condiciones en el día de hoy, haciendo la transición de culturas, sería una persona a la que yo francamente le saco la vuelta. En una ocasión estábamos en una de las avenidas más importantes de la ciudad de Puebla, y llega un cuate sin camisa, todo barbón, leñudo, así, y con unos gritos que se te erizaba la piel: de aquí a 3 días el mundo se va a acabar. Y yo: pasa para ponernos iguales. Es alguien al que le sacas la vuelta, irremediablemente, ¿no? Bueno, era la vestimenta de un hombre como Juan. Por supuesto, su olor era mucho más fuerte.
pero no era alguien ostentoso con su vestidura. Segunda razón de su ministerio: su comida. Dice el verso 4: y su comida era langostas y miel silvestre. Tenemos que aclarar esto. Puede ser que se refiera a algo que podía comer durante el camino. La langosta, no crean que es ese animal que se saca del agua y una así grandote, como un camarón grandote, no. La langosta, hay dos opciones: uno que se refiera al tipo chapulín y la otra que se refiera a un tipo de vegetal. Un fruto llamado algarroba o langosta, y la miel silvestre. Es decir, su preocupación por Juan era alimentarse. El punto es que no estaba sujeto a la vanidad de la comida. Sin embargo, vamos a salir de aquí el día de hoy y la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿qué se te antoja? ¿O no? Bueno, los que ya guisaron, pues bueno. Los que todavía tienen sobrante del convivio del jueves, pues ya saben qué van a comer, ¿no? Tercera área de su ministerio de Juan. Dice así en el verso 5: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Él jamás preguntó sobre la iglesia a la cual iba a ministrar, la calidad de la gente con la que estaría, la posición social de la gente o las comodidades del lugar a donde estaría. Simplemente cumplió con su llamado en el tiempo oportuno, de manera tal que él predicaba afuera de la ciudad en el río Jordán. Una vez platicaba con un misionero y le preguntaba acerca de su ministerio. Y cuando él predicaba, decía acerca de Isaías capítulo 6. Se lo recuerdan cuando dice: ¿a quién enviaré? Y entonces el profeta dice: heme aquí, envíame a mí. Y decía José Cruz, misionero en Turquía, decía: qué bárbaro Isaías. Un misionero del siglo XXI primero diría: ¿a dónde? ¿Cuánto va a ser de ofrenda? Tengo sostén, tengo diezmo, tengo casa, tengo apoyo pastoral. Y si no, después digo: sí, aquí o no. Porque ahora así es. Hay una agencia misionera, no voy a decir el nombre para que no contaminemos cabezas, que le pide a una persona el equivalente a 50,000 pesos mexicanos para mandarlo a otro país como misionero transcultural. Y el 10% se queda en la agencia misionera. Y luego van a países como México a ministrar. Y tú dices: necesitas 50,000 pesos para ministrar en México. Por eso me gusta ver personajes, porque me dan enseñanzas a mi vida práctica. Voy a hacer lo siguiente, me detengo un momento. Hablando del ministerio de Juan, su ropa, su alimentación y el lugar de su ministerio, quiero hacer transiciones pertinentes a nuestra propia vida y que esto lo apliquemos convenientemente según aplique a su contexto personal. Yo voy a hablar de lo que en mi persona está representando el reto del ministerio de Juan el Bautista, y usted haga las transiciones a su propia vida. ¿Está bien? Evaluemos nuestro propósito y nuestra vida. Yo lucho por entender que mi auto no es una extensión de mí, sino una herramienta para mi familia y para el ministerio. Solamente que cuando yo veo el comercial 450 caballos de ego, de repente mi carne se quiere dejar seducir por un Camaro. Y más el que salió en la película de Transformers. Y si viene con todo de no, perdón, aquí está bien. Porque normalmente somos sujetos a esta dinámica. Y vea usted, si
si no conoce personas que identifican su forma de ser y su personalidad a la luz del auto que trae? Y que pareciera que el modelo o el auto representa su valor como persona. Yo lucho por entender que mi valor como persona no depende de la marca de mi saco o de mi camisa, sino de lo que hay dentro de esa ropa. ¿Qué vale más, el regalo o la envoltura? Es como si alguien llegara con un regalo precioso, una envoltura preciosa, y usted llegara, lo viera y dijera: ¡wow! Está increíblemente forrado, tan bonito que no lo voy a abrir. No, pero a usted le vale gorro el de envoltura, lo rompe y quiere saber lo que está dentro, porque es lo que considera que es más valioso. Así funciona con un hijo de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por la envoltura y no pensamos por lo que está dentro. El concepto "soy totalmente palacio" creo que es un concepto que un hijo de Dios debería de cuestionar. No estoy diciendo no compren el palacio, lo que estoy diciendo es cuestione cómo esa estructura de mercadotecnia llega a impregnar de tal manera que no importa cómo quede la tarjeta de crédito, antes muerta que sencilla. Yo lucho por entender que en ocasiones la comida que como no es otra cosa más que una forma de autosatisfacerme, y en muchas ocasiones atentando contra mí mismo. Me encanta ver, y desde que llegué vi a unos hermanos de aquí de la iglesia retándose por controlar, por aprender a tener dominio. Y hermanos, no cesen. El que pierda, ganó. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a dominar algo tan difícil de nuestra naturaleza. Y les puedo asegurar que controlar los apetitos de la carne puede ser tan difícil como aquel que tiene un vicio. Y se los dice un dragón. Así que, hermanos, ánimo, porque el Señor ve la mayordomía de nuestro cuerpo. ¿Cómo desearía que la iglesia de Jesucristo tuviéramos en la mente nuestro valor delante de Dios? No depende del lugar o de la posición en el culto, si estamos adelante o atrás, si soy líder o seguidor, si tengo reconocimiento público o no valoran lo que hago. Que nuestro valor no depende si hablan de mí amablemente o no, si cuando paso me saludan o no, que si me toman en cuenta o no. Francamente, lo que otros piensen de mí es problema de los otros, no de mí. Mi responsabilidad es ¿qué piensa Jesús de mí? Y yo veo esto impregnado en un hombre como Juan el Bautista. Que cada uno de nosotros salgamos de este paradigma social para entender lo que está sucediendo espiritualmente y que seamos capaces de trascender cultura para poder entender el propósito de Dios. Haremos en ocasiones cosas que van en contra de la cultura y tal vez no nos haga populares, pero su convicción tiene que ser más fuerte. Y esto yo lo veo, un hombre humilde, ¿no? en la persona de Juan. Pero también veo otras cosas. Sigamos. Lucas capítulo 3, verso 2. Dice así: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Cada uno de nosotros tenemos que entender este mensaje que es sumamente profundo. Hay dos formas, decía un orador, hay dos formas de desperdiciar tu vida. Una, que Dios te llame y que no vayas, o que Dios no te llame y te metas. Está fácil, ¿verdad?
Si el Señor convence de un llamado, puede ser a través de una carga, a través de una necesidad, a través de un problema. Ya hablamos la semana pasada acerca de los dones y el llamado espiritual. Pero muchas veces perdemos de vista esto. Pero en otras ocasiones nos metemos en cosas que no nos corresponden. Y estamos en algo que no debemos. Así que mi hermano, lo que yo veo aquí en la historia de Juan el Bautista es que es un hombre que fue llamado por Dios. Al grado tal que mi esposa y yo tenemos un dicho que yo creo que lo copiamos de algún lugar, porque no creo que se nos haya ocurrido a nosotros, pero no me pregunten de dónde salió. Dice: ¿quieres hacerle pasar un buen momento a Dios? ¿Les gustaría hacerle pasar un buen momento a Dios? Platícale tus planes. Dios se va a pasar un buen momento. Eso es lo que quieres hacer. Bien. Tú muy bien, dirían los chavos, ¿no? Pero no te he dicho lo que yo quiero hacer contigo. Y cuando el Señor dice: quiero hacer esto contigo, híjole, hermano, ni para que te resistas. Ni para que te resistas. Porque el Señor lo va a hacer. A mí me hace pensar esto en esta ilustración. Imagínensela usted. Piense en la obediencia de su hijo adolescente cuando usted lo llama en el entorno de un ejército. Y entonces dice el sargento: ¡soldados firmes! Y se voltea el hijo: ¿ahorita? ¡Ya voy! Ya mero, ya casi, ya voy. Ahorita solo termino mi vida. Digo, me han contado los que tienen hijos adolescentes, a lo mejor algún día soñaron algo como ese. ¿Verdad que cuando el sargento dice firmes, es firmes? Ahora, si el Rey del Universo llama, ¿qué esperaríamos nosotros? Aguántame, Señor. 5 minutitos y ya me levanto. El llamado directo de Dios. El mensaje de Juan el Bautista, verso 3. Lucas capítulo 3, verso 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Predicaba el bautismo por el arrepentimiento para el perdón de pecados. Recordemos que no tiene que ver, que arrepentimiento tiene que ver con cambio de dirección. No lo confundamos con remordimiento. Remordimiento es: me siento mal pero no hago nada. Arrepentimiento es cambio, ¿sí? Y también predicaba la profecía del Antiguo Testamento tocante a la venida del Mesías. Su predicación era sustentada por la palabra de Dios. Y esto va para ustedes y se los dice alguien que quiere aprender a escuchar la palabra de Dios. Cuando usted escuche la predicación de alguien, por favor, tenga la Biblia en mano y asegúrese que el mensaje es de Dios. Porque muchos aprovechan este lugar para decir cualquier cantidad de tonterías. Y si usted un día escucha algo que considera que no viene de Dios, por favor acérquese conmigo y platíqueme. A lo mejor yo necesito retroalimentación. Porque el mensaje no es de David. El mensaje no es de Marcos, no es de Julio, no es de Norberto. El mensaje es de Dios. Y el que merece respeto, reverencia y obediencia es Dios. Yo mismo estoy sujeto a lo que predico y con una carga mayor que ustedes, porque voy a dar cuentas por lo que estoy enseñando. Así que, hermano, no se deje dormir por una buena elocuencia.
revise si lo que se está predicando viene de la palabra de Dios. ¿Qué pronunciaba de amonestaciones Juan el Bautista? Verso 7, Lucas 3:7. Mire, puras cosas bonitas que podrían utilizar las iglesias que quieren quedar bien y que quieren levantar el alma y animar a la gente. Vea, como un mensaje tremendamente emotivo. Dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Qué bonito, ¿verdad? Para que no se ofenda al hermano. ¿Por qué les decía generación de víboras? Tiene que ver con aquellas cosas que buscaban lo externo, pero no la transformación del corazón. Les dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. Ya expliqué, arrepentimiento, una evidencia de algo que ya ha sucedido. Quiere frutos. Y el fruto, ahí dice, pues ¿y cuál es el fruto? Bueno, váyase a Gálatas 5, y cuando vea Gálatas 5:22, ahí está el fruto del Espíritu Santo. Hay otra, quiere ver otra forma de fruto. Bueno, el fruto de un cristiano puede ser otro cristiano. De ahí podemos empezar a ver de dónde queremos fruto. Dice el texto, Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. Deja de pensar que la iglesia o el ministerio se muere sin nosotros, que somos necesarios para que este ministerio permanezca. Nadie es necesario. Una de las cosas que más me preguntaban cuando salíamos de la ciudad de Puebla, me decían: ¿y ahora qué va a pasar con tal ministerio? ¿Y ahora qué va a pasar con el grupo de matrimonios? ¿Y qué va a pasar con las consejerías? ¿Y qué va a pasar con el seguimiento de familias? Y lo único que les decía era este principio: hermanos, si el ministerio está sostenido por hombres, mejor que se muera. Pero si el ministerio está sostenido por Dios, Dios va a levantar a alguien. La gente es importante, pero no indispensable, porque el ministerio es de Dios. Miren, el más claro ejemplo que tenemos aquí. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado la Iglesia Rey de Reyes para estar aquí. Pero tenían más de un año sin pastor. Y aquí está la iglesia. Mejor cuando yo llegué se fueron algunas familias. Nadie es indispensable. Si hacemos equipo, funcionan las cosas. Está bien. Pero nadie es indispensable. Así que emprendamos lo que el Señor dice. Su ministerio. Acciones que promovía. ¿Qué acciones promovía Juan el Bautista? Verso 10, 3:10, dice así: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Ay, es que no entiendo de qué se trata el cristianismo. Ya soy hija de Dios, ¿y ahora qué hago? Y le dice: a ver, ahí te va el discipulado básico. Verso 11: el que tiene 2 túnicas, vea al que no tiene, y el que tiene que comer, y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijas más de lo que está ordenado. También le preguntaron a unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagas extorsión a nadie, ni calumnies, y conténtate con tu salario. Esto es discipulado 1:1 según Juan el Bautista. Dar vestido al que lo necesita, darle al comer al que tiene hambre. A los publicanos, a los que recaudan impuestos, no exijas más de lo correcto. A los soldados, no extorsiones, no calumnies. Al policía, conténtate con tu salario. Al que está en una empresa, conténtate con tu salario. Aprende a estar satisfecho. No mediocre, satisfecho, no me confundan. En otras palabras, muchas de las verdaderas obras de Dios tienen que ver
con ser bendición a nuestros lugares de influencia. Que vean la vigencia del reino de Dios a través de usted. Y creo honestamente que un hijo de Dios no puede encontrar un verdadero propósito de su vida si no se encuentra su actividad o resultado en una actividad que sea para bendecir a otras personas. ¡Qué lindo grupo de alabanza! Y qué lindo tocan. Pero si piensan que tocan para ellos, ya se perdieron. ¡Qué padre maestro! ¡Qué buen orador! ¡Qué buena enseñanza! Pero si crees que es para ti, ya te perdiste. Si no entendemos que somos medios y no fines, estamos perdiendo de vista lo más importante. Y si ustedes creen que Juan el Bautista tiene buenas enseñanzas hasta ahorita, escuchen la última, porque esta es impresionante. Vayan conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 19. Trata de escuchar y visualizar a un hombre que está consciente de su propósito y de sus tiempos. Mira nada más lo tremendo de la palabra de Juan. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dice Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hacía su ministerio con toda la fuerza y pasión que podía, pero jamás intentó ser quien no era. Jamás intentó suplantar a nadie. Jamás se reconoció como profeta. Nunca pidió reconocimiento para él. Al contrario, en todo momento anunció que él era un siervo de alguien que venía atrás. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tengo una clara idea de quién soy, no tengo que fingir ser otra persona. No tengo que engañar a nadie. No tengo que proyectarme en otra vida, ni tampoco tengo que humillar a otros, porque sé quién soy. Tengo un valor adecuado de quién soy, así es que no intento lastimar, ni herir, ni fingir. Si usted no puede ver claramente su propósito, por favor trabaje con esto lo más pronto posible. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Y si no sabemos por qué, la pregunta es ¿por qué el Señor no nos lleva? Entonces hay algo que hacer. Bueno, preguntas propias de esto. ¿Cómo me gustaría ser recordado? ¿Cuánto de mi vida está enfocada en bendecir a otros? Los jóvenes pueden hacerse esta pregunta. Hoy estoy aquí, pero ¿dónde me gustaría estar en 10 o 20 años? ¿Dónde me gustaría estar? ¿Qué me gustaría estar haciendo? Verso 35, Juan 1:35, por favor. Mira nada más, es increíble este hombre. Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Pero con quién estaban? Con Juan. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
Vaya conmigo, trate de entender e imaginar la escena. Si estamos entendiendo la escritura, entonces Andrés y Pedro eran seguidores de Juan el Bautista. Sin embargo, cuando llega Jesús, deciden irse con Jesús y dejar a Juan. Posteriormente, estando en la cárcel, manda a otros discípulos para confirmar si era el Cristo. Esto nos da una enseñanza impresionante, hermanos. Cuando Dios es el que llama, suelta a tus seguidores para que sigan al Maestro. Esto puede aplicar con aquella persona a la que le compartiste el Evangelio, con ese compañero de ministerio, incluso con ese hijo que necesita responder al Señor. Cuando Dios es el que llama, no te pongas en medio, es tiempo de dejarlos ir. Hoy Dios me ha dado este privilegio de ver esto en otras personas. La semana pasada estuvimos en Puebla. Llegó uno de los jóvenes que discipulé por varios años de Alemania. Esa semana se casó el día de ayer y mañana sale con su esposa para Alemania. Y llega el jovencito y me abraza y me dice: pastor, no sabes la bendición que ha sido mi vida. Esta semana pasada un par de jovencitos que discipulamos cuando eran adolescentes están recogiendo apoyo económico para irse a trabajar a un orfanato en el Amazonas, entre Perú, y van a estar trabajando con niños en el Amazonas y se van a llevar a su hija pequeñita a ese lugar. Y la semana pasada estuvieron en Morelia recogiendo apoyo económico y eran nuestros discípulos. Y así les puedo hablar de varias historias. Cuando hay que soltarlos, hay que soltarlos. Hay que dejarlos ir. No se aferren. Hace ratito platicaba con las hermanitas acerca de por qué llegamos a Guadalajara, la historia que ustedes conocen. Hoy aquí está mi hija, por cierto, si no la conocen, ahí está mi hija. Y ahí está David también, no veo, me tapan. No, están en su clase. Ah, están allá en clase. Bueno, ahí está mi hija, se las presenté ahorita. Levanta la mano para que te vean. Y me preguntaban: ¿qué haces aquí? Le digo: bueno, era tiempo de dejar solo a mis hijos y dejarlos ir y soltarlos. Y ella lo sabe. Era el tiempo. Pero nos aferramos tanto. No queremos que cambie nuestro presente. Nos da tanto miedo el futuro. Pero la vida no es estática. La vida es dinámica. Juan capítulo 3, último pasaje. Y después hacemos la aplicación final. Juan capítulo 3, 26. Dice así: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Juan se entera del ministerio de Jesús y dice que es necesario que Jesús crezca y él vaya para abajo descendiendo. Así que quiero que ahora nos evaluemos a la luz de esto. Si algo me cuesta trabajo entender en la vida, es los tiempos del Señor. Podemos entender el propósito, pero entender los tiempos nos cuesta, por el hecho de que implica reconocer lo rápido o pasajera que es la vida, sobre todo a la luz del proyecto eterno de Dios. En ocasiones nos aferramos a cosas o a momentos y tratamos de postergarlos a costa de lo que sea. En la mañana les decía al grupo de la alabanza: por favor, piensen en un momento. Mañana ya se acabó el culto de resurrección y seguimos los hermanos en Cristo.
Así es que vamos a continuar la relación de hermandad en Cristo y vamos a sobrepasar los cultos y las dinámicas que suceden. Es un reto para nosotros. Nuevamente, yo voy a hacer las aplicaciones que me vienen a la mente. Haga usted la transición a su entorno específico de vida o a su condición de vida que está viviendo. Voy a ir en el asunto como voy presentándolo. Puede ser ese grupo de amigos, esa amistad que jamás volvió y que no va a volver a ser lo mismo, y vives anhelando ese momento que ya ocurrió pero que ya no existe, y anhelas regresar a ese momento. Pero déjame decirte una cosa, ese momento ya no existe, ya se acabó. Y si tú no entiendes tu nueva realidad, vas a vivir frustrado anhelando lo que fue alguna vez que ya no es. Así es que tienes dos opciones: aprendes a disfrutar tu presente o aprendes a vivir frustrado por tu pasado, que anhelas que estuviera hoy presente, pero que ya no está. Ese tiempo donde fui estudiante, que me gustó tanto y busco postergarlo a como dé lugar. Bueno, algún momento se va a acabar. Algún día tendremos que tomar responsabilidades de adulto. Ese momento donde éramos el mejor en el deporte y nos comíamos la lumbre a puños y nos rebasábamos a todos y éramos el héroe de la fiesta, y ahora juegan con nosotros. Pasa. Pero hay que aprender a disfrutarlo. Ese tiempo donde los hijos eran pequeños. El jueves agarro al hijo de Juan y me lo pongo en los hombros y me dice mi nieto: ¿te acuerdas cuando me cargabas así? Ahorita ya lo agarro y me dobla. Pero el hijo de Juan está más maleable, digo, está más flaquito. Es el tiempo de disfrutar a los hijos. La gran bendición que tenemos cada uno de nosotros es que cada etapa tiene lo suyo. Disfrutémosla al máximo, porque cada etapa tiene su razón de ser. Hoy a lo mejor dices: me la paso peleando con los hijos. Te puedo asegurar, y te lo dice alguien que ya está sin hijos, que de repente anhelarías una discusión más. Y de repente llamas, aunque sea para pelear. O tal vez estás en la etapa de vida donde ese trabajo eras muy admirado y era muy remunerado, pero ahora ya ni te llaman. Y has tenido que entrar en el proceso de reinventarte. Y por eso le decía a mi mamá en estos días que platicaba con ella: necesitas venir a Guadalajara y necesitas conocer a Norberto, a Carmen, a Samuel, a Gloria, a Don Marcos, a Shirley, porque son personas que están aprendiendo a reinventarse. No digo que lo tengan resuelto, pero están aprendiendo a reinventarse. Y yo anhelo que todos los que llegamos a esta edad seamos capaces de reinventarnos. Y usted puede platicar con ellos y les puedo asegurar que para ellos no está siendo fácil. ¿O sí, hermanos? Anhelamos ese ministerio que fue impactante, pero que terminó. Bueno, terminó. Vamos a lo que sigue. Es necesario que yo mengüe para que el Señor Jesucristo
crezca. Entendamos el tiempo, pasa, la vida pasa y pasa delante de nuestros ojos. Y hay cosas que no van a regresar. Hay que sencillamente dejarlas ir. Cuando yo entiendo los tiempos, puedo disfrutar de ese momento al máximo. Y cuando llega el momento, puedo dejarlo ir sin culpa, sin carga, sin remordimiento, porque hice lo que tenía que hacer cuando fue el tiempo. La vida en el reino es mucho más que un proyecto de corto plazo. Hay que aprovecharlas al máximo. Juan termina su historia muy fuerte. En Mateo capítulo 11, ustedes conocen la historia. Herodes tenía otra mujer y le dijo: Juan, no te es lícito tener esa mujer. Y a la postre lo que hizo Juan le costó la vida. Comprometió su vida delante de lo que aquello que creía que era correcto. Y en Mateo 11:7 dice: mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir a Juan, a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito. Mira lo que Jesús está diciendo de Juan: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y no sé ustedes, pero yo prefiero recibir el aplauso y la alabanza de mi Dios que el reconocimiento de los hombres. Mira cómo Jesús hizo referencia de Juan el Bautista. ¿Cómo quisieras que Jesús hablara de ti? ¿Cómo te gustaría? Jóvenes, adolescentes, ¿les gusta ser niños y quieres ser adulto solo cuando te conviene? Mira, te lo voy a decir de esta manera, por razón lógica de tiempo. Vas a pasar los siguientes 50 o 60 años siendo adulto y vas a perder los únicos 10 años de tu vida que tienes para ser joven. ¿No se te hace tonto convertirte en adulto cuando puedes ser joven? ¿Por qué quieres salir de un área que es para tu bien? ¿Por qué? ¿Quieres hacer cosas de adulto? Vas a tener 60 años para hacerlo. ¿Por qué te empeñas en hacerlo cuando eres joven? Y si ya eres joven, ¿te gustaría hacer lo que quieras? ¿Te urge ganar dinero para comprar, ir, viajar, hacer aquello que tanto has soñado? Esto no es buscar el propósito de tu vida. Esto es buscar tu hedonismo. Hedonismo tiene que ver con vivir para el placer. Tal vez tendríamos que evaluar. Decía un psicólogo: la vida solamente tiene 3 vocaciones: el servir a otros, la fe y la familia. Si tu carrera no te lleva a ninguna de las 3, tal vez valdría la pena que cuestionaras ¿para qué es la carrera? Porque si estás pensando que tu carrera es para hacerte rico, se llama hedonismo. Dicho sea de paso, ese joven que piensa que será eternamente joven y desperdicia tiempo irrecuperable para prepararse, para estudiar, dice: ay, ya me la pasé 18 años estudiando, denme un tiempo, denme mi año sabático.
¿Sabías que tenemos 7 millones de ninis en el país? O sea, personas que ni estudian ni trabajan y le están costando al país. 7 millones. Y estoy hablando de población de 14 a 29 años que no estudian ni trabajan. Vamos con los adultos. Señor, señora que tiene una labor fuera de casa, que se está convirtiendo en un tropiezo en el área de trabajo por temor a que alguien le pueda quitar el puesto. Alguien que no deja que otros crezcan o que aprendan, convirtiéndose en algo que dice, bueno, yo les enseño el 1, el 2, el 3, que aprendan solos. Eso se llama egoísmo. Un estudio de personal revela lo siguiente. Llega el encargado de hacer el estudio e identifica a las personas dentro del estudio y dice, ¿quiénes son los más indispensables en la organización? Y ya que los tienen identificados, son los primeros que corren. ¿Saben por qué? Porque los indispensables ni crecen ni dejan crecer. ¿Será algún cristiano un tapón en una organización? Mamás, ¿será que sentimos nuestro valor como personas reflejándonos en nuestros hijos y por ello no nos dejamos crecer ni experimentar responsabilidades propias de su edad? No me voy a meter qué es, a qué edad, ni cómo es, a qué edad, porque nos agarramos aquí de chongo. Pero cuando usted está colocándose para proteger a su hijo de cosas que debe de aprender solo, entonces usted está haciendo un tropiezo. Como cuando ese hijo está en preparatoria y la mala maestra, mala onda que le trae mala contra su hijo, lo reprueba al pobre inocente de su hijo. En ese momento surge super mamá y va y reclama contra esa ingrata maestra y va a ver quién soy yo, porque ¿qué se cree para meterse con mi angelito? ¿Le suena familiar? ¿No será, mamás, que nos está costando trabajo entender los tiempos de enseñanza o los tiempos para delegar o soltar a nuestros hijos? Y para los que ya estamos en la generación de tener hijos casados, ¿cómo nos encanta ver la forma en la que nuestros hijos están cometiendo errores en su matrimonio? Y después ir a darles las sugerencias adecuadas para que arreglen sus problemas. Porque, ¿qué les pasa? ¿Les suena familiar? ¿Algún testimonio? ¿O será que de fondo no nos hemos preparado para la siguiente etapa de vida y tratamos de postergar la etapa de padres hasta lo máximo? Déjeme decirle algo, todas estas experiencias son dolorosas, pero la noticia es que la vida no es estática, sino dinámica. Y cuando vemos la vida de un hombre como Juan, podemos ver un hombre que fue capaz de entender para qué venía, qué era lo que tenía que cumplir, preparar a la gente, y cuando la tenía lista, estuvo dispuesto a entregársela a Jesús. Y cuando esa gente tenía que seguir a Jesús, vayan con Jesús. Y cuando él estuvo preso, estaba tranquilo. Y cuando lo iban a matar, sabía que era su tiempo y que su tiempo había acabado. Y cuando le dijeron, ¿qué vas a hacer?, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Y cuando me tengo que ir, me voy. ¿No le gustaría vivir sin el afán de la vida como Juan?
que entendemos lo que tenemos que hacer en nuestra etapa de vida y después la podemos soltar, esa etapa de vida, sin culpa, sin complejos, sin cargas, sin pesar, porque cuando teníamos que estar, estuvimos, pero cuando es tiempo de ya no estar y hacernos a un lado, nos podemos hacer a un lado con la confianza, con la tranquilidad de que podemos seguir a la siguiente etapa de vida. Es una bendición entender los propósitos y los tiempos. Cada cosa encuentra su lugar de una manera casi automática. Hermanos, el día de hoy es un regalo y por eso se llama presente. No viva pensando en lo que no hizo ayer. Si usted se queda pensando en lo que no hizo ayer, va a vivir tremendamente frustrado. Pero sí puede cambiar lo que está haciendo hoy para que el día de mañana ya no tenga carga alguna por soltarlo. Disfrute la etapa de vida que está viviendo. Disfrute a sus hijos, disfrute a su esposo, disfrute lo que está haciendo el día de hoy para que el día de mañana pueda ir a la siguiente etapa sin problema alguno. Y disfrute lo que el Señor le está dando. Entienda su propósito, entienda su tiempo. Pocos como Juan el Bautista. Oremos. Padre, gracias porque tu mensaje, Señor, tiene infinidad de aplicaciones. Pero yo sé, Señor, que tú vas a dirigir a tu iglesia para la aplicación adecuada para cada vida. Sé, Señor, que tú tienes un mensaje claro y que tu Espíritu Santo va a contestar las inquietudes de cada corazón. Hoy admiramos a un hombre como Juan, que fue sacrificado como un mártir, pero que nunca comprometió su integridad, que siempre vivió humildemente, que entendió sus propósitos, que entendió sus tiempos y que pudo partir a tu presencia satisfecho de lo que había hecho. Y hoy que vemos a Jesús haciendo referencia de Él, nos admiramos de la calidad de hombre que fue Juan el Bautista. No está bien comparar, pero dice Jesús que de los que nacieron como mujer, no hay otro más grande que Él. Eso me dice que estuvo más arriba que Job, que Moisés, que Daniel, que José, que Josué. Wow, quiero aprender a vivir como Juan. Quiero aprender a decir la verdad como Juan. Quiero aprender a soltar como Juan. Y quiero aprender a vivir plenamente cada etapa de mi vida como lo hizo Él. Por tu Espíritu Santo, ayúdame a hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a contar nosotros